El Salmo 70 es una súplica breve pero intensa que refleja la urgencia de quien clama a Dios en medio de la angustia. A diferencia de otros salmos más largos y meditativos, este se caracteriza por la inmediatez con que el salmista pide la intervención divina. Oh Dios, apresúrate a librarme. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Esta oración nos enseña que hay momentos en la vida en los que no tenemos palabras largas ni elaboradas, sino apenas un grito del corazón que pide auxilio. Es en esos instantes cuando comprendemos que Dios no necesita discursos sofisticados para escuchar nuestra voz. Basta con un clamor genuino y lleno de fe. El Salmo 70 nos recuerda que no hay oración demasiado corta si está llena de confianza en el poder y la misericordia de Dios, porque lo que importa no es la extensión de las palabras, sino la autenticidad del alma que se presenta ante Él. Este salmo también nos muestra que en la vida espiritual habrá enemigos, opositores y circunstancias que intenten debilitarnos o incluso destruirnos. El salmista pide que aquellos que buscan su mal retrocedan y sean avergonzados, pero no desde un deseo de venganza personal, sino desde el anhelo de ver la justicia de Dios manifestada. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo debemos entregar a Dios a nuestros adversarios y conflictos. Muchas veces nuestra primera reacción es responder con la misma moneda, devolver mal por mal o buscar justicia a nuestra manera. Sin embargo, el Salmo 70 enseña que el verdadero creyente confía en que el Señor es el juez justo que sabrá cómo actuar. Al descansar en esta verdad, dejamos de desgastarnos en luchas inútiles y aprendemos a mantener la calma, confiando en que el Señor peleará por nosotros y que Él pondrá todo en su lugar en el tiempo perfecto. Al mismo tiempo, el salmista reconoce que quienes buscan a Dios y se alegran en Él recibirán gozo, incluso en medio de la dificultad. Este contraste es muy profundo. Mientras unos se avergüenzan por perseguir el mal, otros son fortalecidos con alegría porque han decidido poner su confianza en el Señor. Esto nos recuerda que la verdadera felicidad no depende de que desaparezcan los problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en cada batalla. El gozo que nace de la fe es una fuerza que sostiene, una esperanza que no se apaga y un refugio que ningún adversario pueda arrebatar. Esa es la invitación que nos deja el Salmo 70, a buscar al Señor con corazón sincero para experimentar ese gozo que trasciende toda circunstancia y que se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad. Finalmente, el Salmo concluye con una confesión de necesidad. Yo estoy afligido, necesitado. Apresúrate a mí, oh Dios. Este reconocimiento de fragilidad no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Cuando aceptamos nuestra dependencia absoluta de Dios, abrimos el camino para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. El orgullo nos lleva a creer que podemos resolverlo todo por nosotros mismos, pero la humildad nos conecta con la gracia divina. El salmista declara con firmeza: Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Señor, no te detengas. Aquí encontramos la esencia de la fe, una entrega total a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es quien libra, sostiene y rescata. Al hacer de esta oración nuestra propia oración, aprendemos a vivir con confianza en medio de la incertidumbre, sabiendo que, aunque nos sintamos limitados y frágiles, tenemos un Dios todopoderoso que nunca llega tarde y que siempre se apresura a socorrer a quienes lo invocan de corazón. El Salmo 70 es un clamor breve pero intenso donde el salmista eleva una oración urgente, pidiendo a Dios que venga pronto en su auxilio. Este salmo refleja el corazón de alguien que está en una situación de extrema necesidad y no tiene tiempo para largas plegarias, sino que requiere la intervención inmediata de Dios. La enseñanza principal aquí es que no siempre nuestras oraciones necesitan ser largas o elaboradas, pues el Señor escucha incluso los clamores más cortos cuando brotan de un corazón sincero y quebrantado. Es un recordatorio de que Dios está atento a la súplica de quienes confían en Él, incluso en medio de la prisa y el apremio de la vida. Muchas veces, en nuestras luchas diarias, no tenemos la fuerza ni las palabras para elaborar plegarias profundas, pero un simple Dios mío, ayúdame basta para tocar el corazón de nuestro Creador, quien es refugio en la angustia. Este salmo nos enseña a depender del poder de Dios en cada instante, reconociendo que no hay situación tan pequeña ni tan grande que escape de su control. Al repetir esta oración, el creyente se aferra a la certeza de que la ayuda del Señor nunca se retrasa, sino que llega en el momento justo para fortalecernos y levantarnos. Este clamor urgente también nos invita a examinar nuestra propia vida espiritual y preguntarnos qué tan conscientes somos de nuestra necesidad de Dios cada día. Muchas veces creemos que podemos enfrentar solos las dificultades y caemos en la trampa del orgullo o de la autosuficiencia, olvidando que el hombre es limitado y frágil. El salmista, en cambio, muestra una dependencia absoluta de Dios y reconoce que sin su intervención todo estaría perdido. Esto nos enseña que el verdadero creyente no se apoya en sus fuerzas,
sino que corre hacia Dios como un hijo que busca protección en los brazos de su padre. Cuando enfrentamos pruebas, tentaciones o persecuciones, no debemos esperar a que las circunstancias nos abrumen para clamar, sino acudir de inmediato a la presencia del Señor, pidiéndole que sea nuestro pronto auxilio. La rapidez del ruego del Salmo nos muestra que en la vida espiritual la prontitud es vital. Acudir tarde puede significar debilitarnos o dejarnos arrastrar por el enemigo, pero clamar rápido nos permite experimentar la victoria en el momento preciso. Este salmo nos recuerda que la oración sincera, aunque sea breve, tiene un poder transformador, porque lo que importa no es la cantidad de palabras, sino la fe que las respalda. Además, el salmo resalta dos aspectos importantes: la petición de liberación de los enemigos y el deseo de que los justos se alegren en la presencia de Dios. Por un lado, el salmista pide que aquellos que buscan su mal sean confundidos y avergonzados, lo que refleja una súplica por justicia divina. Esto no significa que debemos desear mal para nuestros enemigos, sino que podemos confiar en que Dios es un juez justo que pondrá en su lugar a quienes obran con maldad. Por otro lado, el Salmo exalta la alegría y el gozo de quienes buscan al Señor, mostrando que el resultado de la oración y la confianza en Dios es una vida llena de paz y esperanza. En este equilibrio vemos cómo el Salmo une dos realidades de la vida espiritual: el dolor de la persecución y la alegría de la salvación. Los creyentes debemos aprender a vivir con ambas dimensiones, sabiendo que en medio de los ataques del enemigo siempre hay motivos para regocijarnos en la fidelidad de Dios. Así, este salmo nos impulsa a no quedarnos solo en el clamor por ayuda, sino levantar nuestra mirada y alabar al Señor aún en medio de la prueba, reconociendo que Él nunca abandona a quienes lo buscan con fe. Finalmente, el versículo central del salmo revela la humildad del salmista. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Estas palabras condensan la esencia de la verdadera espiritualidad: reconocer nuestra necesidad y confiar en que solo Dios es nuestra ayuda y liberación. La verdadera fortaleza del creyente no radica en su capacidad, sino en su dependencia del Señor. Reconocer nuestra pequeñez delante de Dios no es signo de debilidad, sino de sabiduría espiritual, porque en ese vacío el Señor derrama su plenitud y poder. Cada vez que repetimos esta oración, estamos proclamando que nuestra vida depende de la intervención divina, que sin Él nada podemos hacer, y que todo lo que tenemos y somos proviene de su gracia. Este salmo nos invita a vivir con un corazón humilde, consciente de su necesidad, pero también lleno de confianza en que Dios nunca desampara a los suyos. En los momentos de angustia, en las batallas espirituales, en la soledad o en la enfermedad, podemos repetir con fe: Dios mío, apresúrate a socorrerme, y esa oración sencilla se convertirá en un puente directo al corazón del Padre Celestial. El Salmo 70 nos recuerda la urgencia con la que muchas veces el corazón humano clama a Dios, especialmente en tiempos de aflicción y necesidad. Es un clamor que no se formula con largas palabras, sino con la sencillez de quien reconoce que sin la ayuda divina nada puede hacer. Cuando el salmista exclama: apresúrate, oh Dios, a librarme, nos enseña que hay momentos en que la vida se torna tan difícil que el alma solo puede expresar su dependencia absoluta en la intervención inmediata del Señor. Este ruego se convierte en un modelo de oración sincera, donde dejamos de lado adornos y discursos elaborados para centrarnos en lo esencial: la necesidad de que Dios actúe en nuestras vidas. Es una invitación a recordar que el Señor está atento a nuestras súplicas, aun cuando son breves, y que su amor no depende de la extensión de nuestras palabras, sino de la sinceridad con que salen de nuestro corazón. Este salmo también pone en evidencia la realidad de los enemigos, aquellos que se alegran de nuestras caídas o buscan nuestra ruina. Sin embargo, el salmista no se concentra únicamente en ellos, sino que los presenta delante de Dios, confiando en que Él es el juez justo que sabrá actuar en su tiempo y de la manera correcta. Este acto de entregar a Dios nuestras cargas y preocupaciones es un consejo espiritual de gran valor para nuestra vida diaria, porque nos invita a no consumirnos con sentimientos de venganza, odio o rencor. Más bien, aprendemos a liberar esas emociones tóxicas en la presencia de Dios, confiando en que Él conoce la verdad y puede defendernos mejor que nosotros mismos. Así, el corazón queda libre para seguir confiando y esperando en la bondad divina, en lugar de quedar atrapado en la amargura que los ataques externos puedan provocar. Al mismo tiempo, el Salmo 70 es una oración que combina la súplica con la confianza, pues aunque el salmista pide con urgencia la intervención de Dios, también expresa seguridad en que quienes buscan al Señor encontrarán gozo y alegría en Él. Esto nos recuerda que, incluso en medio de la tribulación, es posible mantener una actitud de esperanza, porque sabemos que el Señor es nuestro ayudador fiel. Esta tensión entre la urgencia del clamor y la serenidad de la confianza muestra la profundidad de la fe,
Se puede sentir la angustia del presente sin dejar de creer en la victoria futura que proviene de Dios. Aprender a orar de esta manera nos ayuda a enfrentar nuestros propios momentos de crisis, sabiendo que la respuesta divina puede no ser inmediata según nuestro tiempo, pero siempre llegará en el momento justo según la voluntad del Señor. Un aspecto valioso de este salmo es su brevedad, pues contiene apenas 5 versículos, pero en su brevedad encierra una intensidad y profundidad espiritual admirable. Esto nos enseña que no se necesita de oraciones largas para que Dios nos escuche, sino de palabras llenas de verdad, fe y humildad. Muchas veces pensamos que debemos multiplicar palabras para llamar la atención del Creador, pero este salmo nos muestra que basta con abrir el corazón y expresar con sinceridad lo que sentimos. Incluso en nuestras oraciones cotidianas, podemos aprender a ser más directos con Dios, presentando nuestras necesidades, agradecimientos y alabanzas de manera sencilla. El Señor se complace en la honestidad de sus hijos, y la oración breve pero ferviente puede ser tan poderosa como una oración extensa. Por último, este salmo nos invita a reconocer nuestra total dependencia de Dios al proclamar: Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Este reconocimiento de debilidad no es un signo de derrota, sino un acto de humildad que abre la puerta a la fortaleza divina. Reconocer que somos necesitados nos coloca en el lugar perfecto para recibir la ayuda del Señor, porque dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas para apoyarnos en las de Él. Así, este salmo se convierte en un recordatorio constante de que el verdadero poder y la verdadera victoria no vienen de nosotros mismos, sino de Dios que pelea nuestras batallas, sostiene nuestras vidas y nunca abandona a los que en Él confían. El Salmo 70 también nos recuerda que en medio de nuestras súplicas y clamores siempre habrá oposición y dificultades, pero que éstas no son motivo para retroceder sino para afianzarnos más en Dios. David no niega la existencia de enemigos ni la maldad que lo rodea, pero su mirada no se queda en el poder de sus adversarios, sino que se eleva al Señor como único refugio seguro. Esta enseñanza es vital porque muchas veces podemos quedar atrapados en la desesperación por lo que otros hacen en contra nuestra, olvidando que Dios es más grande que cualquier adversidad. La oración se convierte entonces en un escudo que nos guarda y en una espada que corta las cadenas de temor. Porque quien clama con fe no se queda en la derrota, sino que encuentra la fuerza para levantarse. La brevedad del Salmo 70 nos enseña también a orar con sencillez y a ir directamente a la presencia de Dios sin rodeos innecesarios. Hay momentos en la vida en los que no se requieren palabras elocuentes o discursos largos, sino un corazón sincero que, con unas pocas frases, expresa todo lo que siente. El clamor de David no tiene adornos. Pide ayuda, clama por liberación y suplica la intervención divina de manera clara. Esto es un recordatorio para nosotros de que la oración no depende de su extensión, sino de la sinceridad con la que nos presentamos delante de Dios. En tiempos de angustia, un simple Señor, ayúdame puede ser suficiente para abrir las puertas del cielo, porque lo que el Padre busca es un corazón quebrantado y humilde que reconoce su dependencia. Otra enseñanza que podemos extraer del Salmo 70 es la importancia de unir nuestra oración personal a un propósito mayor, que el nombre de Dios sea glorificado. David pide auxilio no solo para escapar de sus problemas, sino también para que aquellos que buscan al Señor puedan alegrarse y regocijarse en Él. Esto nos muestra que nuestra vida de oración no debe ser egoísta ni limitada a nuestras propias necesidades, sino que debe tener una dimensión comunitaria y espiritual más amplia. Cuando clamamos, no lo hacemos únicamente por nuestro bienestar, sino también para que el testimonio de nuestra fe sirva de aliento a otros. Así, cada liberación que Dios nos concede se convierte en un motivo de esperanza para quienes observan nuestra vida y ven que, en medio de todo, el Señor nunca falla. El tono de urgencia del Salmo 70 refleja la realidad de la vida humana. Hay momentos en los que no podemos esperar, en los que sentimos que necesitamos que Dios actúe de inmediato. Y lo maravilloso es que nuestro Padre entiende esa urgencia, pues conoce nuestras limitaciones y la intensidad de nuestro sufrimiento. No siempre veremos una respuesta inmediata, pero el hecho de poder clamar con esa insistencia nos ayuda a mantenernos enfocados en la certeza de que no estamos solos. La oración urgente nos conecta con la esperanza y nos libera de la carga de pensar que debemos resolverlo todo por nuestras propias fuerzas. Dios se convierte en nuestra roca firme en el instante de la tormenta, y aunque las olas sigan azotando, su presencia nos sostiene para no sucumbir. El salmista también reconoce su propia fragilidad al declarar: «Yo estoy afligido y necesitado». Esta confesión es esencial en el camino espiritual, porque aceptar nuestra vulnerabilidad nos abre a la acción de Dios. Muchas veces intentamos aparentar fortaleza y autosuficiencia,
cuando en realidad la verdadera fortaleza proviene de reconocer que sin el Señor nada podemos hacer. Al declararnos necesitados, no solo abrimos el corazón para recibir ayuda, sino que también nos alineamos con la verdad de nuestra condición humana, criaturas dependientes del Creador. Este acto de humildad, lejos de debilitarnos, nos eleva, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo. En el Salmo 70 también resuena la dimensión de confianza que atraviesa todo el clamor. Aunque David pide con urgencia y reconoce su necesidad, nunca duda de que Dios lo escuchará y lo salvará. Aquí encontramos un modelo de oración que equilibra la súplica con la confianza. No se trata solo de pedir desesperadamente, sino de pedir con la certeza de que aquel a quien nos dirigimos tiene el poder y la voluntad de socorrernos. Esta confianza transforma la mente en esperanza y nos ayuda a perseverar incluso cuando la respuesta tarde en llegar. La fe nos permite descansar en medio del clamor, sabiendo que aunque la tormenta siga, Dios ya está actuando en nuestro favor. Finalmente, el Salmo 70 nos invita a vivir con un corazón que, en toda circunstancia, se aferra a la fidelidad de Dios. La vida está llena de pruebas, angustias y momentos de soledad, pero la promesa divina es que quienes invocan el nombre del Señor no serán desamparados. En este breve pero profundo cántico aprendemos que la oración constante, sincera y confiada no solo cambia nuestra situación, sino que transforma nuestro corazón y nos acerca más al Padre. Cada palabra de súplica se convierte en un puente que nos conecta con el cielo, y cada respuesta que recibimos, en una oportunidad de glorificar a Dios. Así, al igual que David, podemos clamar en nuestra necesidad, pero también alegrarnos en la certeza de que el Señor es nuestra ayuda y nuestro libertador, ayer, hoy y siempre. El Salmo 70 también nos muestra la importancia de una fe activa y expectante. No basta con creer que Dios pueda actuar, sino también esperar con confianza que lo hará en su tiempo perfecto. Muchas veces, el ser humano se desespera porque quiere que las soluciones lleguen de inmediato, pero el salmista nos recuerda que aún en medio de la espera debemos mantener viva la llama de la fe. Esa espera no es pasiva, sino una espera que ora, que alaba y que confía, sabiendo que el Señor no llega tarde, sino que actúa en el momento en que su intervención es más poderosa y transformadora. De esta manera, la fe se convierte en un refugio contra la ansiedad y la desesperación. Otro punto que resalta este salmo es la manera en que la justicia de Dios se manifiesta frente a los enemigos del justo. Aunque el salmista clama para que los que buscan su mal sean confundidos y avergonzados, no lo hace desde un deseo de venganza personal, sino desde la certeza de que Dios es un juez justo que no permite que el mal triunfe sobre el bien. Esto nos enseña que no debemos ocupar nuestro corazón en el resentimiento ni en la venganza, sino dejar que Dios mismo sea quien haga justicia. Cuando confiamos en que el Señor es quien pelea nuestras batallas, nos liberamos de la carga de la amargura y encontramos verdadera paz en el alma. El Salmo 70 también enfatiza que, a pesar de la angustia, siempre debe permanecer en el corazón del creyente un cántico de gozo. El salmista dice que aquellos que buscan a Dios se regocijen y se gocen en Él. Esto quiere decir que nuestra relación con el Señor no depende solo de los resultados visibles, sino de la certeza de su presencia en nuestra vida. Alegrarse en medio de la dificultad no es ignorar el dolor, sino afirmar que Dios es más grande que cualquier sufrimiento. La alabanza en medio de la prueba es una de las expresiones más puras de fe, porque demuestra que confiamos en el carácter inmutable del Señor más allá de las circunstancias que nos rodean. En este salmo también encontramos un gran llamado a la humildad. El salmista reconoce su condición de afligido y menesteroso y clama al Señor para que se apresure a ayudarlo. Esta confesión es poderosa porque muestra que la verdadera fortaleza espiritual no se encuentra en la autosuficiencia, sino en depender plenamente de Dios. Reconocer nuestra necesidad es abrir el espacio para que la gracia divina se derrame en abundancia sobre nosotros. Así, cada vez que confesamos nuestra debilidad, nos hacemos más fuertes en el Señor, porque su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. El Salmo 70 nos recuerda además que Dios es un Dios cercano y compasivo. El clamor, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, revela la confianza de que el Señor escucha y actúa con misericordia. No es un Dios distante ni indiferente, sino un Padre que se inclina hacia sus hijos y responde a su oración. Esta verdad es fundamental para mantener la esperanza en momentos de crisis, porque nos asegura que no estamos solos, que nuestro clamor no se pierde en el vacío, sino que llega al corazón de aquel que tiene poder para transformar cualquier situación. Otro aspecto que podemos reflexionar en este salmo es que la brevedad de su mensaje nos muestra la importancia de orar con el corazón sincero más que con muchas palabras. A veces creemos que necesitamos largos discursos para hablar con Dios, pero este salmo nos enseña que un clamor corto, pero lleno de fe y sinceridad,
puede mover el corazón del Señor. Lo importante no es la extensión de nuestra oración, sino la autenticidad con que la elevamos. En los momentos de mayor angustia, una breve súplica puede ser suficiente para abrir los cielos y sentir la intervención de Dios en nuestra vida. Finalmente, el Salmo 70 nos invita a mantener un equilibrio entre la urgencia del clamor y la confianza en la soberanía divina. Es válido pedirle a Dios que actúe pronto, porque Él comprende nuestra necesidad y angustia. Pero también debemos aprender a descansar en que su respuesta siempre llega en el momento justo. Esta tensión entre la espera y la súplica nos ayuda a crecer espiritualmente, porque nos enseña a depender del Señor en todo momento. Así, este salmo se convierte en una guía de oración para los tiempos de angustia, recordándonos que siempre podemos acudir al Señor con nuestras cargas y que en Él encontraremos la fortaleza, la paz y la justicia que necesitamos. El Salmo 70 también nos muestra que el tiempo de Dios nunca se adelanta ni se atrasa, sino que llega en el momento justo. El salmista clama diciendo: «Date prisa, oh Dios, a librarme». Pero aunque la súplica parece impaciente, refleja la confianza de que solo Dios tiene poder para obrar en favor de su siervo. En nuestra vida, muchas veces deseamos que las respuestas lleguen inmediatamente, pero el Señor enseña que la fe se fortalece en la espera y que el clamor constante mantiene nuestro corazón conectado con su voluntad. La súplica insistente no es falta de fe, sino la expresión de una confianza total en que Dios escuchará. Debemos aprender a perseverar en la oración sin desfallecer, confiando en que el Señor siempre actúa para nuestro bien aunque a veces no lo veamos en el instante que lo pedimos. Así, cada oración se convierte en una semilla de esperanza sembrada en la presencia divina, que dará fruto en el tiempo señalado. Este salmo también revela la vulnerabilidad del ser humano frente a la persecución y la injusticia. El salmista ruega que aquellos que buscan su mal sean avergonzados y confundidos. Esta oración no brota de un deseo de venganza, sino de una confianza en que Dios es justo y no permitirá que el mal prevalezca para siempre. En nuestro caminar espiritual, también enfrentamos situaciones en las que personas, circunstancias o incluso tentaciones se levantan para debilitarnos. Sin embargo, al igual que el salmista, podemos llevar esas cargas a Dios en oración, confiando en que Él revertirá los planes de los enemigos y pondrá su mano protectora sobre nosotros. Así aprendemos que el verdadero descanso no está en defendernos con nuestras fuerzas, sino en entregar nuestra causa a aquel que juzga con justicia y que nunca desampara a quienes confían en Él. Asimismo, este salmo destaca la importancia de mantener siempre viva una actitud de alabanza, incluso en medio de la necesidad. El salmista exclama: «Alégrense y gócense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios». En este versículo se encierra una enseñanza poderosa. Aunque la situación sea difícil, siempre hay lugar para reconocer la grandeza del Señor y para proclamar su poder. La alabanza es una llave que abre puertas de bendición y que nos ayuda a cambiar la perspectiva de nuestros problemas. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que nos falta, elevamos nuestra mirada hacia lo que Dios ya ha hecho y hacia su fidelidad eterna. De este modo, nuestro corazón se llena de gozo y esperanza, y aun en la tribulación podemos experimentar la paz que solo proviene del Señor. Finalmente, este salmo cierra con una confesión de humildad. «Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas». Esta declaración nos recuerda que reconocer nuestra fragilidad delante de Dios no es debilidad, sino fortaleza. El ser humano tiende a querer demostrar autosuficiencia, pero la verdadera grandeza espiritual está en reconocer que sin el Señor nada podemos hacer. Cuando nos acercamos a Él con un corazón quebrantado y sincero, recibimos su auxilio y su redención. Dios no desprecia al humilde, sino que se inclina para levantarlo y mostrarle su gracia. Este versículo final nos enseña que cada día podemos vivir bajo la certeza de que, aunque nos sintamos pobres en recursos, angustiados o incapaces, Dios es nuestro ayudador fiel, nuestro libertador constante y nuestra esperanza que nunca falla. Confiar en Él es el camino seguro hacia la paz y la victoria espiritual.